Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Uno de los grandes expositores de la hermenéutica, antes de pasar a la presencia del Señor, dijo: he coronado la buena batalla, una batalla que cada domingo, antes de subir al púlpito, me trajo nerviosismo. Y este señor fue conocido como uno de los mejores expositores. Y entender que personas de ese calibre que Dios los utilizó sintieran temor, miedo cada vez que iban a abrir las Sagradas Escrituras, hay mucho que aprender. Porque a veces nosotros medio conocemos ciertos pasajes bíblicos y creemos que ya lo sabemos todos. Y ese es un grave problema, es un grave error. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y nunca pierde su valor ni su peso. Yo quiero invitarlo a que vayamos en palabras de oración antes de empezar el estudio de Gálatas capítulo 5 versículos del 7 al 15. Padre, estoy en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Guía a tu pueblo. Lleva a tu pueblo a la verdad del Evangelio, a la verdad de tu palabra. Señor, que sea ella guiándolos, instruyéndolos, pero sobre todas las cosas, confrontándolos, como lo has hecho hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Gálatas capítulo 5, versículos del 7 al 15. Si usted se da cuenta, el día domingo que pasó, llegamos hasta el número 7, pero quiero arrancar del 7 en adelante hoy para hacer esa continuación que tiene este pasaje, esta narrativa, y no cortar el mensaje que el apóstol quiere lo que el apóstol quiere que nosotros hoy sepamos. Así es que yo lo invito a que me sigan la lectura en Gálatas capítulo 5, versículo del 7 al 15, y dice así: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, de que pensaréis, no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pueden sentarse.
Amados hermanos, vivimos en un tiempo donde la pureza del evangelio se encuentra constantemente bajo ataque, al igual que la iglesia. Y en este caso la iglesia en Galacia. Nosotros también enfrentamos la amenaza de doctrinas que buscan añadir, poner requisitos humanos a la salvación, socavando así la obra perfecta y única de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, este pasaje es un grito de urgencia del apóstol para que la iglesia despierte, para que la iglesia se sacuda y vuelva en sí y abra los ojos. Y entonces nos invita a que evaluemos cómo estamos corriendo la carrera de la fe. Confrontemos las influencias que nos desvían y vivamos la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Hoy yo quiero que juntos examinemos este pasaje o este texto versículo a versículo con un espíritu confrontativo, pero sobre todas las cosas lleno de amor. Y busquemos aplicar estas verdades a nuestra vida, nosotros. Que al recorrer este estudio, que al recorrer este pasaje bíblico, usted no piense en el vecino cuando escucha la palabra, usted piensa en usted, yo, en mí. Que al abrir las Sagradas Escrituras, no piense en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos o en mi compañero de trabajo, que piense que es lo que Dios quiere enseñarme hoy y quiere que me lleve hoy en mi corazón. En este pasaje, Pablo hace 4 énfasis pero muy importante, y él comienza con algo muy destacado y es el diagnóstico del cristiano. Y número 2, el peligro del error doctrinal. Y número 3, la confianza en el juicio de Dios. Y número 4, la verdadera libertad. En estos cuatro puntos vamos a estar detenidos en este pasaje. Primero, Pablo comienza con el diagnóstico. Una carrera interrumpida es lo que él presenta, porque él comienza el pasaje diciendo: vosotros corrías bien. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no observar la verdad o obedecer la verdad? Y luego Pablo dice, esta persuasión, ojo el detalle, esta persuasión no proviene de aquel que os llamó. Mire qué profundo es Pablo en esta expresión. Recordemos que toda la carta de ahí para atrás está representada por 2 grupos principales: la iglesia y los judaizantes. La iglesia y los que quieren perturbar a la iglesia o los que quieren desviar a la iglesia. Entonces, Pablo está haciendo énfasis primero a la iglesia: vosotros corrías bien. Y luego después se torna y mira al otro grupo y dice: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y luego vuelve y repite y dice: esta persuasión no procede de aquel que os llamó. No procede de aquel que os llamó.
Pablo comienza recordando a los Gálatas que habían iniciado su vida cristiana con entusiasmo, con obediencia a la verdad. Sin embargo, algo o alguien los había desviado. Y ojo, porque este algo y alguien, usted lo va a escuchar mucho en este sermón. ¿Por qué? Porque algo te puede llamar la atención, como también alguien te puede desviar de la verdad del evangelio. Primero él comienza diciendo, corrías bien. Es como si Pablo estuviera diciendo, estaban en el camino correcto. Estaban en el camino correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos de nosotros hemos comenzado bien en la fe. Pero hemos perdido o hemos permitido que algo nos haga tropezar, que algo nos haga dudar, que algo nos haga o que alguien nos haga bajar la velocidad que llevamos en el cristianismo. Y luego Pablo se detiene un poco y dice, ¿quién os estorbó? Y de hecho, iglesia, esta pregunta nos obliga a nosotros a reflexionar un poco. Me obliga a mí a reflexionar un poco. ¿Qué influencias han entrado en mi vida, en nuestras vidas? Pongámoslo de esta forma. ¿Qué influencias han entrado a nuestra iglesia que nos desvían del mensaje del evangelio? ¿Qué influencias? ¿O qué mensajes? ¿O qué voces nos están alejando de la pureza del evangelio? ¿Qué es lo que nos está alejando? ¿Qué es lo que nos está perturbando? ¿Qué es lo que nos está llamando la atención? Por lo cual nos hace no sentir la ricura de lo que el evangelio implica en nuestros corazones. Y miramos el atractivo de otra cosa más grande que lo maravilloso, lo bello, lo precioso que es el evangelio. De hecho, en este pasaje el apóstol Pablo confronta a los Gálatas con una pregunta retórica y profundamente pastoral, porque lo hace con amor. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo aquí no está buscando una información que la iglesia le diga quiénes lo habían hecho, no. Este cuestionamiento revela su preocupación y tristeza por el desvío de los Gálatas respecto al evangelio. Para entender básicamente esta frase, amada iglesia, un poquito más profunda, es importante analizar el contexto o el significado de las palabras, en las implicaciones doctrinales que este pasaje tiene. Pablo había predicado el evangelio de la gracia a los Gálatas. Les había dicho que Cristo Jesús había derramado de su gracia y que lo que Cristo Jesús había hecho era más que suficiente para sus vidas. Él se los había dicho, se los había enseñado una y otra vez y múltiples veces. ¿Y por qué le digo que él se los había enseñado muchas veces? Porque en una de las cartas él dice, yo no me canso de repetirles a vosotros estas cosas. Para mí no es molestia. Y les dice, para ustedes es bien y para mí no es molestia. De hecho, en Gálatas 4:13 al 15, él lo dice. Sin embargo, después de su partida, falsos maestros, probablemente judaizantes, comenzaron a influenciar a esta iglesia, a perturbarlos, a influirlos, a persuadirlos de abandonar la verdad de la fe y a aceptar ciertas cosas como la circuncisión, como el practicar los días, como guardar los días, como que son requisitos que ellos miraban para que
Dios les pudiera dar la salvación. Y esta desviación que Pablo está hablando no era solo un cambio de conducta. No era solo ese cambio de conducta, sino que implicaba una traición a la esencia del evangelio, la cual Pablo ahora en este pasaje está sumamente preocupada. No es que ustedes han cambiado la forma de hablar ni la forma de caminar, sino que en esencia esto es una traición al evangelio de la gracia. La salvación por gracia mediante la fe en Cristo, sin las obras, es lo que Pablo les está explicando en Gálatas 2:16. Por eso Pablo pregunta, ¿quién os estorbó? Refiriéndose a aquellos que habían interrumpido esa carrera de la fe. Mientras miraba este pasaje, pensaba en todas las cosas que pudieron pasar los Gálatas, pero a la vez también en todas las cosas que la iglesia en general hoy pasa. No hablo solamente de su iglesia aquí, en la iglesia en general. Porque Pablo habla de estorbar. Póngale atención. La palabra griega utilizada aquí en este pasaje estorbar es enekopsin, que literalmente significa cortar el camino. Cortar el camino o bloquear o interrumpir. En el contexto de una carrera evoca la imagen de un corredor que es detenido bruscamente por un obstáculo o un adversario. Esto tiene un grave peligro y la iglesia nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado en el aspecto en quién ponemos atención. ¿Quién nos llama a desviar la mirada directa o indirectamente de la fe? ¿O qué nos llama o qué nos perturba o qué nos bloquea o qué nos quita la visibilidad del blanco que es Cristo? Una interrupción activa en su proceso espiritual es de lo que Pablo habla. Una influencia externa que los desvía de la obediencia a la verdad del evangelio. Un acto deliberado de alguien o algo que busca o buscaba impedir que los de Galacia continuaran mirando a Cristo como el único suficiente de su salvación o de su Salvador. La pregunta de Pablo señala que en esta interrupción, o que esta interrupción no fue un accidente. No fue un accidente. No fue que algo o alguien o los judíos o los judaizantes de repente se toparon con los de Galacia y lo hicieron sin pensarlo para que ellos se descuidaran, o querían intentar desviarlos para que ellos se descuidaran y quitaran la vista de Cristo Jesús como el único sacrificio perfecto. No, lo que Pablo está diciendo aquí es esto: esta gente lo hacen intencionalmente para que ustedes caigan y ustedes quiten la mirada de Cristo Jesús, el único autor y consumador de la fe. Ellos saben lo que hacen. Ellos entienden perfectamente lo que hacen. Desviar a los Gálatas de la verdad les conllevaría a una seria consecuencia. ¿Qué significa entonces obedecer a la verdad? De hecho, en el concepto de obedecer a la verdad, en el pensamiento paulino, en el pensamiento del apóstol Pablo, no es simplemente una cuestión de cumplir reglas. No.
En este caso, la verdad se refiere al mismo deleite en el Evangelio. Iglesia, obedecer la verdad no significa que usted esté todos los domingos aquí. Obedecer la verdad no significa que usted esté todos los servicios que su iglesia tiene y usted no falte y esté fielmente congregándose. Obedecer la verdad significa que usted sienta y tenga el deleite en el mismo Evangelio. Por ende, si usted tiene ese deleite, siente ese amor, siente ese gozo al escuchar el Evangelio, al leer la palabra de Dios, al mirar lo glorioso que es el Evangelio, hermanos, en automático estará el congregarse, el reunirse, el amar a los hermanos, el hablarle a los hermanos, el animar a los hermanos, el estar como familia, porque hay algo que lo mueve y ese es el gozo de la verdad del Evangelio. Me temo que puedan haber muchos que se reúnan por lo que dirán o porque simplemente tienen un cargo o porque no tengo nada que hacer el día domingo, entonces me voy a reunir. Eso se llama legalismo. Pero si usted se levanta ese día domingo, ese día martes, ese día jueves, con un gozo de saber que va a la casa del Señor, usted puede decir como decía el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Usted le presta atención a lo que dijo el salmista? Yo me alegré con los que decían. Yo le hago una pregunta: ¿usted se alegra al mirar a su hermano reunirse? ¿En verdad se alegra, hermanos? Hay unos que no se alegran. Hay unos que en vez de alegrarse se ponen tristes y son de estorbo para que no se reúnan. Usted está en serios problemas. Usted está haciendo lo que hacían los judaizantes. Y ojo el detalle, porque más adelante en el pasaje que leímos, Pablo pasa de hacer un llamado de amor a hacer una severa declaración de quienes son estorbo. La verdad absoluta, la salvación se obtiene únicamente por gracia, les había dicho el apóstol Pablo, mediante la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas 3 del 1 al 6. La obediencia a la verdad es una respuesta de fe genuina, iglesia. Ojo el detalle. La obediencia a la verdad es ese gozo, pero ese gozo se convierte en una respuesta genuina a la fe, donde el creyente acepta con gozo, vive y proclama el Evangelio tal como se ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Romanos 1:5. Cuando los gálatas se alejaron de la verdad, dejaron de obedecer el Evangelio. Por muchos que ellos dijeran que proclamaban el Evangelio, podían hablar del Evangelio, pero no así obedecer el Evangelio, que son dos cosas muy diferentes. Usted puede hablar del Evangelio, pero no así obedecer el Evangelio. Y obedecer el Evangelio, vuelvo y repito, no implica tener una vida litúrgica. Obedecer el Evangelio significa deleitarse en esa verdad. Deleitarse en esa verdad. Sometiéndose, en cambio, a esa enseñanza que nos da gozo. Y Pablo habla aquí, en este versículo 7, dice: ¿quién os estorbó? Y quiero dejarte bien en claro esto. Quiero dejarte bien en claro la gravedad del estorbo en la carrera de la fe. Cuando Pablo pregunta: ¿quién os estorbó?, no lo hace para obtener información, no, sino para confrontar y alertar a los de Gálatas, a los de Galacia.
sobre la gravedad de su situación. En el Evangelio entendemos que la verdad del Evangelio es inalterable. No se le puede quitar ni se le puede añadir. El Evangelio es una verdad absoluta que debe ser predicada, debe ser amada, debe ser obedecida y debe ser respetada tal cual esa verdad es. Cualquier distorsión del Evangelio es condenada por el apóstol Pablo en términos muy, pero muy fuertes. Es más, si usted retrocede las hojas en Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8 y 9, el hecho de que alguien lo haya estorbado no es un problema menor. No es un problema menor. Iglesia, mire lo grave del asunto. Si alguien sirve de estorbo para su carrera de la fe, este es un ataque frontal a la verdad del Evangelio. Más adelante, en el versículo, dice Pablo, tal estorbo o tal persuasión no viene del que los llamó. Y si no viene del que los llamó, usted sabe de quién entonces viene. Viene de Satanás. Si usted, hermano, si usted que nos escucha, más de alguna vez ha sido piedra de tropiezo para alguien, es muy probable que le haya sucedido o le esté sucediendo lo que le estaba sucediendo a Pedro. Cuando estaba siendo utilizado por Satanás. Que esto no te suceda, Señor Maestro. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Es lo que Pablo está enseñando aquí, es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Quién nos estorbó? El Evangelio es inalterable. Cualquier distorsión del Evangelio es un ataque frontal. La obediencia, hermanos, es esencial. La fe genuina produce obediencia. Santiago 2:18. Al dejar de obedecer el Evangelio, los Gálatas literalmente estaban demostrando que su fe estaba siendo comprometida. Charles Spurgeon, el que fue conocido como el príncipe de los predicadores hasta el día de hoy, la frase que él dijo, el que no sirva, que deje servir, que de hecho se le atribuyó a él, conocido uno de los grandes predicadores, y él lo que quería decir, el mensaje es que aquellos que no están dispuestos a contribuir, a servir a los demás, no deben impedir que otros lo hagan. Es un llamado a la acción y a la colaboración, destacando la idea de que todos, como cuerpo, tienen un funcionamiento para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de la familia. El estorbo es una tragedia o es una estrategia satánica. Aunque Pablo no menciona directamente a Satanás aquí, pero él dice, lo que ustedes están recibiendo no viene de Dios, no viene de aquel que los llamó. Lo que ustedes están haciendo, si no viene de Dios, viene de Satanás. Viene de Satanás. En otros pasajes identifica al enemigo como el principal agente que busca desviar a los creyentes de la verdad, como 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Y para terminar, básicamente, iglesia, este específico pasaje, la influencia externa puede desviarnos de la fe. Claro que puede desviarnos de la fe. Hermanos,
hay algo de lo que usted y yo debemos cuidarnos, y es de creer que estamos firmes y que somos intocables. Cuidémonos de eso, porque el día en que usted comience a creerse intocable, usted ha perdido la carrera. Y usted está creyendo que con sus propias fuerzas puede lograrlo. Pero no, usted no se ha dado cuenta que la carrera de la fe ha sido estorbada por algo o alguien que lo ha hecho creer que usted es más que suficiente. Y eso no está lejos que sea Satanás. Pablo deja claro que el error doctrinal tiene consecuencias devastadoras, consecuencias severas. No basta con comenzar bien. Es necesario seguir avanzando en el camino de la fe. No basta con brillar cuando empezamos. No basta con dejarnos ver, con mostrar la imagen de Cristo solamente cuando empezamos. Este es un camino que la imagen de Cristo debe ser vista desde el principio hasta el último día que Él nos tenga en esta tierra. Hasta el último día. Ahora, la responsabilidad de los maestros y los pastores tampoco los exime de esto. Ellos son responsables. Aquellos que enseñan el evangelio tienen una responsabilidad enorme de enseñar el evangelio, le guste o no le guste a quien lo escucha. Si usted dice que los que predican están siendo duros y no están siendo conscientes, hablo en sentido general, usted no tiene un problema con los que predican, usted tiene un problema con usted mismo. Porque usted no tiene un problema con Dios, usted tiene un problema con usted mismo. Dios no tiene problemas. Usted mismo tiene problemas. Y esos problemas es necesario que sean confrontados con la verdad, pero también es necesario que Dios ahora se muestre con misericordia para que usted comience a creer, comience a ver, comience a mirar las verdades del evangelio y comience a ver sus errores. El evangelio no admite adiciones. Cualquier intento de añadir obras a la ley, al evangelio de la gracia, es una negación directa a Jesucristo. No nos equivoquemos, hermanos. Cualquier negación o cualquier implicación negativa a la verdad del evangelio, usted lo que está es negando el sacrificio más hermoso y más glorioso efectuado en la cruz del Calvario. Y esto es lo que Pablo nos quiere dejar en este pasaje bíblico. Entonces, mire en Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2, dice: hermanos, evaluemos nuestra carrera, identifiquemos los estorbos. Hay una versión que lo dice bien claro, me encanta. Dice: hermanos, evaluemos nuestra carrera, identifiquemos los estorbos y afirmemos nuestra fidelidad al evangelio de Cristo. Y sigue diciendo él: corramos con paciencia y perseverancia, siempre mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ojo al detalle, él dice: siempre mirando al autor, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué implica esto? Que por ningún momento dejemos de mirar al autor y consumador de nuestra fe. El momento, el día que dejemos de mirar al autor y consumador de nuestra fe, perdimos la dirección. Vosotros comenzaron vuestra carrera bien, dice el apóstol Pablo al principio. No se desvíen, no se desvíen. Entonces Pablo sigue diciendo en este pasaje y hace mención del peligro del error doctrinal. Y lo hace específicamente en el versículo 9. Y mire lo que dice: por poco que parezca, este es un problema,
¿Sabe cómo lo dice él? Un poco de levadura leuda toda la masa. No pasa nada, hermano. No pasa nada. ¿En serio? Hermano, hágalo. No pasa nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. No le dé cabida a la voz de Satanás. No preste sus oídos a aquello que lo puede desviar. No importa quién sea, ni si sea su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos. Porque un poco de levadura. Pablo aquí utiliza, de hecho, una metáfora poderosa, que de hecho en el Antiguo Testamento la levadura era un símbolo de corrupción y pecado. Una pequeña cantidad de levadura puede transformar toda la masa en una maleza. En una maleza. Del mismo modo, una pequeña desviación doctrinal puede corromper toda una congregación. Toda una congregación. La Biblia dice, la Biblia no dice. Póngale atención. La Biblia no dice. Si la Biblia no dice, entonces nosotros tampoco lo decimos. Alguien en cierta ocasión dijo, nosotros callamos cuando la Biblia calla y hablamos cuando la Biblia habla. Miren, hermanos, la gravedad del error, no importa cuán pequeño parezca, el compromiso doctrinal no puede estar en juego por algo que alguien cree. Es que, pastor, yo creo que esto se pudiera hacer así. No, es que no es como usted cree, es como la Biblia dice. Pastor, pero y yo creo que esto debería ser así. No, es como la Biblia dice. Si lo haríamos como usted cree, hermanos, entonces estamos en un serio problema. Y estamos adulterando el Evangelio. Y ese poquito de levadura, a la final, puede dañar toda una congregación. No importa cuán pequeño sea o cuán pequeño parece el compromiso doctrinal, su efecto es devastador. Como también de la misma forma, no importa cuán pequeñas sean las implicaciones o las aplicaciones del Evangelio, al final, si somos fieles, tendrá un efecto maravilloso en tu vida y en mi vida. Es que, hermanos, esto no implica que tú vas a hacer una gran cantidad para que te vean. El punto es que seas fiel a la verdad del Evangelio. Si sos fiel a la verdad del Evangelio, esto tendrá un efecto, en el buen sentido, muy bueno a la final. Esto es evidente en iglesias que han tolerado enseñanzas que distorsionan la verdad. Eventualmente abandonan ciertas buenas costumbres y a la final terminan abandonando el Evangelio por completo y se convierten en simplemente un grupo que se reúne a hacer una actividad, pero no una iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia entonces? Pablo no solo está advirtiendo sobre los falsos maestros, Pablo está advirtiendo a la misma iglesia. Ojo, no está diciendo que solamente los maestros o los falsos maestros, no, también está diciéndole a la iglesia de Galacia, ustedes, pongan atención, abran los ojos, porque habéis empezado bien. ¿Quién los ha perturbado?
¿Quién les ha enseñado? ¿Quién les está enseñando tales cosas? Hermanos, si permitimos que el error crezca, somos cómplices del impacto que esto al final pueda tener. Hermanos, ¿estamos siendo negligentes en presentar o preservar la pureza del Evangelio con nuestras acciones? ¿Estamos permitiendo que las enseñanzas populares influyan en nuestra mente, inclusive en nuestra familia? Enseñanzas populares pero peligrosas. Y que ésta encuentre un lugar en nuestras iglesias. ¿Qué importa que nos tachen de aburridos? ¿Qué importa que nos tachen de apáticos? Si la palabra está siendo predicada, si la verdad del Evangelio está siendo presentada, ese es el camino correcto. No estamos para satisfacer el oído del oyente. Estamos para ser edificados a la luz de la palabra. Se dijo en la Escritura, llegará el día en que muchos tendrán comezón de oír. Muchos. Y se amontonarán. Se juntarán. No podemos permitir que un poco de levadura contamine nuestra fe. Te lo digo más directamente, pero con mucho amor. No permitas que un poco de levadura estorbe y contamine tu fe. Que no te estorbe en tu caminar cristiano. Pastor, pero es que mire qué bonito se ve. Si no es bíblico, hermanos, lo siento. Pastor, pero es que mire qué bonito, mire cómo lo hacen. Mire cómo está, ese templo está lleno. Hermanos, ¿qué importa? Tú mira que tu fe no sea estorbada. No podemos permitir que un poco de levadura contamine nuestra fe. Debemos ser vigilantes y valientes en defender la verdad del Evangelio y sobre todas las cosas cuidar la pureza del Evangelio en nuestras vidas. Y de los versículos 10 y 12, Pablo habla acerca de la confianza en el juicio de Dios. Y ojo que cuando Pablo está hablando aquí del juicio de Dios, está hablando de aquellos que perturban a los que corren esta buena fe. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ojo a estas palabras del apóstol Pablo. Al principio decía, este es un cuadro lleno de amor, pero también nos presenta un cuadro muy retador, muy confrontador. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero que te evalúes tú mismo. Porque Pablo al final termina diciendo quien quiera que sea, inclusive puedo ser yo mismo. Quien quiera que sea. Mas el que os perturba llevará la sentencia. ¿Y sabe qué es la sentencia en este pasaje? La ira de Dios. La ira de Dios. Así que Pablo aquí no está simplemente presentando un tal grupo que anda por ahí. No, Pablo está diciendo cualquier persona que los desvíe de la fe, que los estorbe en este caminar, recibirán la ira del mismo Dios. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos.
le es mejor que no hubiese nacido. Es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se vaya a arrojar a lo más profundo de la mar. Mas, sin embargo, como iglesia, hermanos, debemos estar satisfechos con la verdad del Evangelio. Debemos estar gozosos, pero también vigilantes, cuidándonos de los engañadores. Miren, hoy vivimos en una época donde usted puede tener tanta información en las redes sociales, en el internet, y pueden ser de mucha edificación, pero también como pueden ser de mucha edificación, hay mucho peligro si usted no le presta atención. Como por ejemplo, hay personas que tienen sus iglesias ¿cómo se llama? En línea. No tienen un lugar, no se reúnen porque son una iglesia internauta, ¿verdad? Virtuales. Cuando la Biblia nos manda a congregarnos, ¿sí o no? La Biblia nos manda a reunirnos, porque es la única forma en que vamos a tener roces con los demás hermanos, pero en el buen sentido, ¿verdad? Como hermanos, como familia. Nos vamos a aprender a amar, vamos a aprender a caminar en la fe, vamos a aprender a conocernos como familia, como miembros y a ser edificados juntos como miembros. Y sobre todas las cosas aprenderemos a elevar alabanzas al Señor juntos como iglesia, siendo Él la cabeza de esa iglesia. Entonces Pablo expresa confianza en que los Gálatas volverán a la verdad, pero también asegura que Dios traerá juicio sobre aquellos que han pervertido el evangelio. Hermanos, Dios no dejará impune a aquel que perturba y que distorsiona y que le agrega o que le quita a la verdad que está en esta palabra. Él traerá juicio para aquellos que no creen y que dicen lo que Dios no ha dicho. Tenga esa confianza. Esté totalmente seguro que lo que Dios ha dicho lo cumplirá. El juicio de Dios es seguro, como también es seguro o es segura la salvación de nuestra alma. El infierno es real, como también es real el cielo. Dos eternidades que no podemos negar. La eternidad en la cual disfrutaremos sus hijos y la eternidad en la cual vivirán aquellos hacedores de maldad. Es real. No se puede negar. Nadie que distorsione el evangelio escapará de la ira divina de Dios. Nadie. La iglesia debe recordar que Dios es santo, pero también es celoso por su verdad. Debe tenerlo bien en claro y debe tenerlo muy impregnado en su corazón, que esa verdad, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la cuida como, hermanos, como lo más precioso, y cualquiera que quiera despreciar o distorsionar esta verdad, llevará su mismo juicio, la misma ira del Dios eterno. La llevará. Por esa razón es que hasta el día de hoy, todos aquellos que han predicado la verdad del evangelio, todos aquellos que en los antepasados predicaron la verdad del evangelio, tenían un temblor cada vez que se iban a presentar a hablar de la palabra de Dios, a abrir este sagrado libro, porque este sagrado libro la
lo dejó el mismo Dios Todopoderoso. Y cualquier cosa que se diga que no está aquí, hermanos, consecuencias van a estar sobre quien diga tales cosas. Pero si predicamos el evangelio tal como es, también dice la Biblia que recompensa. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia? Porque hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas, el evangelio, la verdad. Hermanos, miren, si usted predica, si usted habla, si usted obedece, si usted glorifica a Dios por la verdad del evangelio, esta palabra también es para usted. Hermosos son sus pies porque anuncia la verdad del evangelio. Hermanos, esto es un gozo que no lo podemos describir, es algo glorioso porque anunciamos la verdad del evangelio sin alterarla, anunciamos la verdad del evangelio porque la amamos, porque la vivimos y porque nos gozamos en ello, nos deleitamos en ello. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú te deleitas a hablar del evangelio? ¿Amas hablar del evangelio? Ahora, vamos más allá. ¿Sientes gozo en el evangelio? Podemos separar las dos cosas. Tú puedes sentir gozo porque hablas del evangelio. Pero si vamos más allá y preguntar, hermanos, ¿tú sientes gozo en el evangelio? Si sientes gozo en el evangelio, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Porque si sientes gozo en el evangelio, nada ni nadie te separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es glorioso, porque el evangelio, hermanos, no es solo un estilo de vida. El evangelio no es solo un estilo de vida. Cuando nosotros comenzamos a mirar el evangelio como un estilo de vida, nos volvemos religiosos. El evangelio no se nota en nosotros solo porque andemos bien vestidos moralmente. No, tú puedes andar bien vestido y ser un tremendo pecador por dentro. Tú puedes tener la presentación más bonita y ser un tremendo pésimo. Llevar ese viejo hombre dentro de ti. Mas, sin embargo, el evangelio va más allá de eso. El evangelio entra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y te comienza a transformar de adentro para afuera. Cuando te comienza a transformar de adentro para afuera, entonces todo lo que sale de tus labios es para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el evangelio. Todo lo contrario del legalista y del religioso. Él quiere meter todo a la fuerza para ser visto, ¿verdad? De afuera para adentro. Quieren que lo vean. Quieren ser aplaudidos. Pero en sus corazones, en los momentos de secretos, hermanos, viven las peores vidas. Mas, sin embargo, nosotros hemos sido transformados, cambiados, en secreto, en público, en la iglesia, en todo lugar. Nos deleitamos en la verdad. Y no nos deleitamos solamente en la verdad, sino que nos deleitamos en obedecer esa verdad. Hermanos, nos hemos vuelto tímidos al proclamar el mensaje de la cruz. Si el evangelio que predicamos no ofende el orgullo humano, hay un problema.
entonces no estamos predicando el verdadero mensaje. El Evangelio debe confrontar cada área de nuestra vida, cada momento. Usted sabe que mi carne y su carne tiene una lucha diaria a cada momento, a cada instante. El Evangelio debe ir en contra a toda eso que nos perturba, esa lucha que tiene mi carne, y debe siempre confrontarme con la verdad y mirar siempre hacia arriba. Y cuando miremos hacia arriba y miremos lo glorioso que es Cristo Jesús, lo maravilloso que es Cristo Jesús, tendremos paz y gozo y nos deleitaremos y nos gozaremos. ¿Dónde está nuestra valentía para defender la verdad frente a la presión del mundo? Y en los versículos 13 y 15, la verdadera libertad servimos en amor. Pablo hace mención diciendo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, dice Pablo, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí Pablo vuelve a bajarle la intensidad a su vocabulario. Primero ha comenzado diciéndoles, ustedes corrían bien. Luego después sube su preocupación, su intensidad, y comienza a decir, el que perturba, el que hace tropezar, tendrá su consecuencia, ¿verdad? Y luego le está diciendo ahora en los versículos 13 y 15, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, nuevamente les está hablando con amor, pero le está poniendo, les está diciendo que estén siempre con los ojos bien abiertos, que estén pendientes. Si no, servíos por amor los unos a los otros. Y no está nada lejos de lo que les ha dicho atrás de lo que hacen tropezar. El que hace tropezar es todo lo contrario del que sirve en amor a su prójimo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí al final. Servíos por amor los unos a los otros. Finalmente, Pablo explica el propósito de nuestra libertad en Cristo. No hemos sido libertados para vivir en un libertinaje, como bien lo conocemos, sino para servirnos los unos con los otros en amor. La libertad en Cristo, hermanos, no es una excusa para pecar. Tristemente, es lo que son las partes que más problemas tienen muchos hermanos nuevos en la Reforma. Ya hemos sido perdonados, hemos sido salvados, Él nos ha dado todo, entonces vivamos como queremos. Esa libertad no es para vivir en el pecado, sino más bien es una oportunidad gloriosa para glorificar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con nuestra alma, con todo lo que somos. Es decir, nada de lo que tú tienes se queda a un lado que no deba glorificar a Dios. A eso se refiere la libertad. Tú sos libre para glorificar a Dios en todo, con todo tu cuerpo, porque todo tu cuerpo le pertenece a Él. Todo tú has sido lavados con la sangre, todo tú has sido perdonados. Y al final también sigue Pablo diciendo, amar al prójimo. Toda la ley se cumple en el mandamiento de amar al prójimo. Toda la ley se cumple en ese mandamiento.
Si verdaderamente vivimos en la libertad de que Cristo nos ha dado, entonces amaremos al prójimo y no seremos tropiezo para él. No seremos tropiezo para él. Entonces, la, la advertencia contra la división, Pablo lo habla al final, porque él habla acerca de las mordeduras, de las peleas dentro de las iglesias. Y ojo al detalle, que esto básicamente son señales de que tú no has nacido de nuevo muchas veces. O comenzaste corriendo bien y algo te desvió. ¿Y cómo lo demuestras? Vives acabándote a todo el mundo en la iglesia. ¿Cómo lo demuestras? ¿No te gusta comunicarte con los demás? Son señales que te has desviado. ¿Cómo lo demuestras? Todo lo que los hermanos hacen te ofende. Y ojo el detalle. Tú no has sido llamado a entender al hermano. Yo no he sido llamado a entender a mi hermano. Yo he sido llamado a amar a mi hermano. Hermanos, lo que Pablo aquí nos ha dejado es tan confrontativo como glorioso. Quiero dejarte con unas implicaciones esta tarde. ¿Estamos corriendo bien o hemos permitido que algo nos desvíe? ¿Qué debemos hacer? Debemos identificar las influencias que están obstaculizando nuestra obediencia al Señor. 2, ¿defendemos la pureza del Evangelio? Si a ti no te importa lo que la gente hable del Evangelio, porque no quieres meterte, entre comillas, en esos problemas, entonces tú estás en ese problema. ¿Sabes por qué? No podemos tolerar ni un gramo de error doctrinal o que alguien lo haga y a la vez yo estar bien. Si alguien hace algo mal doctrinalmente, yo debo sentirme mal. ¿O acaso no es la preocupación del apóstol Pablo? La iglesia debe ser un bastión de verdad. Incluso cuando esto no nos haga levantar la mirada y decir qué está pasando. Tres, vivamos la libertad o vivamos la verdadera libertad en Cristo, solo que no lo utilicemos para satisfacer nuestra carne. Si tú has conocido, hermanos, la verdad del Evangelio y tú pecas, tú debes tratar de corregir. Yo debo tratar de corregir. No vengas con la excusa, teniendo 30 años cometiendo el mismo pecado. Porque si es así, tú debes orar diferente. Tú debes decirle al Señor que tú necesitas arrepentirte de verdad. Porque ese pecado debe dolerte. Y no estoy diciendo que aquí no vamos a pecar, sí vamos a pecar. Pero ese pecado debe dolerme y debe conducirme al arrepentimiento. Porque debe buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la última, 4.
Restaurar el tropiezo de la cruz. Restaurar el tropiezo de la cruz también implica restaurar al caído. No tirarle más leña, no pisotearlo, sino darle la mano. ¿Se recuerdan cuando Pedro iba caminando en el mar? Bueno, intentó caminar hacia Jesús. ¿Qué tal si Jesús lo hubiese dejado en su tropiezo? Que es usualmente lo que nosotros hacemos. Se nos olvida extender la mano y levantar al caído. Se nos olvida que un día nosotros también fuimos caídos y Él nos extendió la mano y nos levantó. Y no solamente nos levantó, sino que como sus hijos nos dio un abrazo, habiendo curado nuestras llagas, habiendo vendado nuestras heridas, y nos dijo: venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Bendito eres. Gracias. Por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad. No permitas que seamos de piedra de tropiezo. Al contrario, que seamos de bendición, amándonos los unos con los otros. Señor, que este día nos lleves en amor, en paz y en santidad a nuestros hogares. Permítenos ser de bendición. Permítenos amarnos los unos con los otros. Pero sobre todas las cosas, permítenos no caer o descuidar esa verdad. Señor, que tu nombre siempre sea glorificado. Que tu nombre siempre sea exaltado. Le invito a que se ponga de pie, iglesia, y cantamos una alabanza al Señor. Nos despedimos.